Qué gusto que sigan por aquí, soy el historiador y hoy vamos a conocer la verdadera historia de este equipo que a muchos nos ha ganado con sus personalidades y agallas al momento de luchar y poner su vida en peligro con tal de cumplir sus misiones, pero sin más, vamos con la historia. En la línea temporal alternativa del siglo 31 en la Tierra 691, los Guardianes de la Galaxia fueron los protectores de la Vía Láctea. Nacieron como respuesta a la invasión Badon de 3007 que diezmó Plutón, Mercurio, Júpiter y la Tierra, y en 3015 vencieron a los Badon y luego se entregaron a la aventura. Viajaron varias veces a la realidad actual de la Tierra y fueron miembros honorarios de los Vengadores. Nick Fury fue el primero que detectó la llegada de los Guardianes y cuando la nave de estos apareció cerca de un satélite de S.H.I.E.L.D., ordenó a los Vengadores que investigaran. Bestia se encontró con los héroes antes de que el resto de su equipo y los atacó cuando lo llamaron simio espacial. Pero ambos grupos no tardaron en aliarse y los Vengadores aceptaron ayudar a los Guardianes a localizar a aquel que había motivado su viaje al presente, el villano Korvac. Al principio solo eran 4, cada uno representante de los últimos supervivientes de sus planetas, como Baines Astro de la Tierra, Charlie 27 de Júpiter, Martin X de Plutón y John Doe de Centauri 4. Tiempo después se les unió Starhawk, su esposa atleta Nikki de Mercurio. Como dato curioso, sus aventuras en su línea temporal incluyeron la búsqueda del escudo del Capitán América. Luego, Baines Astro convenció a su yo más joven para que siguiera otro camino y así nació su versión más conocida como Marvel Boy, después conocido como Justice. Otros participantes fueron Hollywood, un futuro hombre maravilla, el felino Garra, el multiforme Skrull llamado Réplica, un Yellow Jacket 2 que viajaba en el tiempo y el antiguo heraldo de Galactus, el Señor del Fuego. Y muchos de ellos se unieron al equipo derivado de los Guardianes Galácticos. Tiempo después, tras los 2 eventos de aniquilación en el universo principal, Peter Quill, conocido como Star-Lord, se alió con Adam Warlock, Drax el Destructor, Cosmo, el perro espacial ruso evolucionado, Gamora, Groot, Mantis, Quasar y Rocket para formar un nuevo equipo de héroes protectores de la galaxia. Fundaron su cuartel general en Sapiencial, la cabeza de un celestial muerto que flotaba en el espacio cerca del fin del universo. Poco después hallaron congelado y con amnesia a Baines Astro. Inspirados por él, se bautizaron como Guardianes de la Galaxia. El grupo tuvo problemas desde el principio, pues se disgregó al descubrir que Star-Lord había pedido a Mantis que los forzara telepáticamente a unirse, pero pese a su enfado, los Guardianes se unen para rescatar a Star-Lord de la zona negativa, cuando es exiliado por Ronan, el acusador, tras una pelea. Durante la Guerra de Reyes Shi'Ar Kree volvieron a juntarse y agregaron a Bog del microverso, maestro de ladrones, Jack Flag, héroe terrestre que trabajó con el Capitán América, y Moondragon, e incluso viajaron al futuro para encontrar al equipo original. Con ayuda de Thanos evitaron que el Cancerverso atacara y destruyera su universo. Lo pagaron con las vidas de Nova y Star-Lord, que se quedaron atrás para sellar el Cancerverso. Star-Lord regresó luego de un tiempo y reunió a los Guardianes Drax, Gamora, Groot y Rocket que contaban con él, y por si fuera poco, Iron Man se les unió una temporada con un traje especial adaptado para el viaje espacial, y luego se les unió el agente Venom. Will y su novia, Kitty Pryde, se aliaron para recuperar el Vórtice Negro y acabaron prometidos por un tiempo. Posteriormente, Jason, padre de Quill y gobernante del planeta Spartax, atormenta a los Guardianes y conspira para separarlos y dejarlos fuera del juego. Pero la Capitana Marvel frustra los planes al rescatar a Star-Lord. El subsiguiente escándalo obliga a Jason a renunciar a su cargo y su hijo es elegido para reemplazarlo. Al inicio Quill no muestra interés en el poder, pero al final acepta su puesto como presidente de Spartax. A este nivel, Rocket lo sustituye como líder de los Guardianes y Kitty Pryde, ya entonces prometida de Quill y que ya ha dejado la Tierra por estar con él, adopta el papel de Star-Lord. Luego, Quill descubrió que la responsabilidad y el poder no es para él y se retira de su puesto en Spartax.
casi que al mismo tiempo que sus súbditos lo expulsan por su intervención en el evento más destructivo que jamás haya vivido su planeta. Hala, una Kree que se proclama última acusadora, intenta destruir Spartax, pues culpa a Quill de la devastación de su tierra natal, y a causa de esto, Quill regresa con los Guardianes, que han incorporado a otro miembro terrícola llamado Ben Grimm, más conocido como la Mole. Cuando la Capitana Marvel les pide ayuda contra Iron Man en la Segunda Guerra Civil Superhumana, el equipo regresa al planeta natal de la Mole, y su nave queda destrozada en combate, y se quedan atrapados en la Tierra, y las cosas se ponen terribles cuando Gamora descubre que Thanos se encuentra en la Tierra también. Definitivamente son demasiados personajes y la historia es inmensa, que créanme que la he tratado de resumir de la manera más completa, pero podríamos hablar todo el día de ellos. Solo espero que les haya gustado mucho el video y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Nos vemos muy pronto en un próximo video.